Si deseas colaborar con Jesús Restaura Ministry, a través de este video te mostraremos cómo hacernos llegar tu donación. Para ello debes ingresar en nuestro sitio web jesusrestauraministry.org. Encontrarás en el sector superior de la pantalla de tu dispositivo el apartado de donación. Una vez que hagas clic o pulses en donación, serás redirigido a la página de PayPal, a través de la cual puedes dejarnos el monto de tu donación. Si junto con el monto de tu donación quieres colaborar para compensar los gastos por procesamiento, o si deseas colaborar de manera mensual con nuestro ministerio. No olvides que aún lo poco que puedas contribuir para colaborar con nuestro ministerio nos es de gran ayuda para poder seguir predicando el Evangelio. Jesús Restaura Ministries. No soy capaz de comprender su voluntad y su poder. Solo sé que a su diestra está quien mi alma ha salvado. Tomo su ejemplo y predicción. Cristo me dio la salvación y yo siento en mi corazón, es Él quien me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Yo vivo y muero por su amor. Él es mi fuerza, Él es mi Dios, quien vive siendo mi Señor. Murió y me ha salvado, que desde el cielo Él bajó y por el pecador murió. Te suena extraño si tú no conoces a quien me ha salvado. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, con Él siempre puedo contar. Mi Dios Él es, mi Dios Él fue, mi Dios Él siempre lo será. Él me ama a mí, Él vive aquí, Él me ama a mí, Él vive aquí.
Hola mis amigos, mis hermanos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente en esta mañana. Gracias por acompañarnos para compartir la palabra del Señor. Y antes de comenzar, como lo hacemos cada vez que nos encontramos, vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Querido Dios y Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos y que también has prometido acompañarnos cuando abramos tu palabra, rogamos tu presencia, Señor, rogamos un espíritu de interpretación, un espíritu de revelación, que podamos entender lo que tú quieres enseñarnos y sobre todas las cosas que podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Por favor, Señor, da tu bendición a mis queridos, a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia que están viendo este video. Dales tu bendición a ellos y a las familias a quienes representan. Y quédate conmigo conforme lo has prometido a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Trae tus pensamientos a mis mentes, tus palabras a mi boca, oh Dios, para que pueda decir solamente lo que tú quieras que digas. Quédate con nosotros, te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a seguir entonces con el estudio que habíamos comenzado la semana pasada, el sábado pasado. Nos habíamos quedado allí por la mitad casi, así que vamos a terminar en esta mañana. El título, recuerden, el título del mensaje era Cuidado, extremos peligrosos. Y justamente le había puesto ese título porque había comentado con ustedes o había compartido con ustedes un parte de una película o algunos pasajes de alguna película, ¿no es cierto?, que estuve viendo, estudiando la historia un poquito, que era un joven musulmán llamado Ahmed, el joven Ahmed, así se llama la movie, no sé si la pudieron encontrar y la pudieron ver. Pero era una manera introductoria, ¿no es cierto?, para hablar de un tema que nos compete, yo creo, a todos. Yo creo que independientemente de la denominación a la que tú pertenezcas, y no sé si eres católico, si eres evangélico, si eres pentecostal, si eres mormón, si eres adventista, pero yo creo que es un tema que nos compete a todos, ¿no es cierto? Porque de alguna manera nos hemos de pronto desviado un poquito, ¿no es cierto?, de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Así que vamos a continuar entonces con el tema. Yo no voy a repasar todo lo que vimos. Sí están los videos. Usted, si alguno no vio el primer video, lo puede buscar y ver. Se llama Cuidado, extremos peligrosos. Y seguramente le vamos a poner el mismo nombre, ¿no es cierto? Extremos peligrosos, parte 2 o una cosa así. Pero bueno, vamos a comenzar. Decía que Dios quiere gente centrada. El cristiano no puede irse ni a la derecha ni a la izquierda. Recuerden que habíamos hablado de eso, ¿no? Dios quiere gente centrada que entienda que el camino cristiano tiene que ver con una relación íntima con Él. Y no tanto con relación con instituciones, con líderes religiosos, con pioneros, etc. Cuando los cristianos empiezan a conocer a Dios a través de la vida de Jesucristo, entonces no se van ni a la izquierda ni a la derecha, porque justamente cuando el Señor estuvo en esta tierra, ¿no es cierto?, Él vino a enseñar, a mostrar un cristianismo diferente que el que propagaban, ¿no es cierto?, los judíos de aquella época, sobre todo los maestros judíos, que eran extremistas en muchas de las cosas, por no decir en todas. Hoy día encontramos corrientes, fíjense, que dicen que la ley y las normas salvan y no la gracia divina. O encontramos otras corrientes que dicen que tú puedes pecar todo lo que sea, ¿no es cierto? Que al final Dios te va a salvar de todas maneras, que el fuego de Dios es un fuego purificador. Fíjense hasta dónde llega el extremismo, ¿no es cierto? Dogma o dogmática, perdón. El dogma es un principio o creencia o un conjunto de creencias, ¿no es cierto?, que tienen diría casi todas las denominaciones tienen dogmas o creencias o doctrinas, ¿no es cierto?, que es por donde o cómo ellos rigen, ¿no es cierto?, la iglesia o la doctrina de esa iglesia.
Cada religión se rige por una cantidad de dogmas diferentes. No voy a hablar en esta mañana de los dogmas ni de mi iglesia ni de otras iglesias. Sí estuve repasando algunas para saber un poquito, ¿no es cierto? Pero el dogma principal que debe guiar nuestra vida, que debe ser la columna vertebral de nuestra fe, debe ser la existencia de Dios, la existencia de un ser supremo, ¿no es cierto? De un ser que controla todo, ¿no es cierto? De un ser que es amor, que es perdonador, de un ser que envió a su Hijo que muriera por nuestros pecados. Ese debe ser el dogma principal para cada ser humano. No importa la denominación a la que tú pertenezcas. Dogmática es aquella persona o institución que es inflexible, intransigente y cuyas ideas o opiniones son inobjetables y que nadie puede discutir o estar en contra de ellas. Esa es una persona dogmática, ¿no es cierto? Y es lo que nosotros debemos evitar. Porque justamente el Señor Jesús vino a enseñar una religión totalmente diferente de la que existía. Pero a veces sin darnos cuenta nosotros estamos volviendo a lo que hacían los hermanos judíos de aquella época. ¿Quieres heredar la vida eterna? Dice aquí en el versículo de Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Fíjate dónde tú puedes encontrar la vida eterna. No es en guardar doctrinas, normas, conductas, costumbres, sino en conocer a Dios a través del Hijo. Como yo te decía, la persona que conoce a Dios a través del Hijo no se va para los extremos, porque si tú estudias y contemplas la vida de Jesús, vas a ver que Jesús fue una persona centrada, que no se fue para los extremos. Y eso es lo que Él nos enseñó, es lo que Él nos dejó como herencia, su enseñanza, y es lo que Él quiere que nosotros sigamos. Porque por gracias habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjate, este debe ser otro dogma que nosotros debemos seguir. Nosotros somos salvos, dice aquí la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia y por la fe, dice, y esa fe no es algo nuestro, es algo que el Señor también nos da. Dice, para que nadie se gloríe. Porque si nosotros pudiéramos lograr la salvación por hacer cosas, por guardar normas, conductas y costumbres, entonces dice, nos gloriaríamos de eso. Y de hecho, mucha gente que cree que la salvación es por guardar cosas, vive gloriándose de eso. El orgullo lo ha ensalzado tanto que creen que son mejores que los demás. ¿Por qué? Porque guardan cosas. Y aquí el Señor Jesús dice bien clarito en Efesios, ¿no es cierto?, a través de Pablo, que la salvación es únicamente por gracia y no es por obra que nosotros podamos hacer, para que nadie se gloríe, para que nadie se ensalce, para que nadie se levante sobre otro. La salvación es únicamente por gracia, es por la gracia del Señor Jesús y se llega allí a través de la fe. Dice también, si confesamos, no me estoy yendo del tema, pero estoy tal vez contestando un poquito la interpretación de mucha gente. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Mira, la única manera que tú puedes lograr encontrar la salvación y el perdón de tus pecados es a través de Jesucristo. Si tú confiesas tus pecados, no es que puedes pecar y al final Dios te va a salvar anyway. No, Dios te llama como tú estás, con todo tu pecado, ¿no es cierto? Como me llama a mí, como llama a todas las personas. Pero tú tienes que dejar el pecado. Tú tienes que confesar, dice aquí primera de Juan capítulo 1, verso 9. Si tú no confiesas tu pecado, si tú no reconoces que eres pecador, no esperes que Dios te va a salvar en tu pecado. Dios quiere salvarte de tu pecado, no en tu pecado. Recuerda eso, mi amigo, mi hermano. No te vayas a los extremos. Cuando nosotros nos vamos a los extremos, no crecemos. No crecemos como persona, no crecemos como individuo. Nuestra iglesia no crece. De hecho, a veces me causa tristeza ir a iglesia, a visitar iglesias que hace tal vez 10 o 20 años que no visitaba y que están igual. Iglesias raquíticas que no crecen, pero sí están llenas de normas, conductas y costumbres y demás. Pero no crecen porque el cristiano se estanca cuando no sigue las enseñanzas de Jesús, sino que está siguiendo ordenanzas, normas, conductas y costumbres, pero no está siguiendo lo que el Señor vino a enseñar.
A veces nos sentimos tan justos que juzgamos, censuramos, perseguimos a los demás y pensamos que todo es malo, todo es pecado, que la ropa que se viste la mujer, que el peinado que tiene, que la comida que come, que las alhajas que lleva, que la música que escucha. Y estamos tan preocupados en eso y no estamos ocupados en entregar nuestra vida a Jesús, en tener esa relación para que nos centre. Nos centramos en todas estas cosas. Y yo creo que les comentaba en la parte anterior de este mensaje, que hoy en nuestra, por lo menos en mi iglesia, ¿no es cierto?, se discute mucho que si la mujer debe ser ordenada o no ordenada, si puede ser pastora, no puede ser pastor. Pero ¿qué te importa eso? ¿Qué importa si las mujeres muchas veces son más espirituales que los varones? Dios les habla tanto a las mujeres como le habla a los varones. ¿Y por qué no pueden ser un ministro o por qué no pueden ser un anciano de iglesia? Yo no entiendo esas cosas. Estamos tan ocupados en esas cosas y descuidamos lo principal, que es nuestra relación con nuestro Señor Jesús. Ahí voy a dejar este tema, no voy a seguir con el tema de la mujer. Decía, mira, y quería comentarte algo. Me acuerdo que en una ocasión, hablando un poquito de lo que las jóvenes a veces se ponen, o de las faldas, de la ropa, o de las joyas. Yo recuerdo a que tenía un buen amigo mío, un buen amigo, yo lo aprecio mucho. Él era un jefe de diácono en la iglesia donde nosotros asistíamos. De esto hace muchos años para atrás, y tal vez lo he comentado en otra predicación. Pero yo recuerdo que él me llamó un día, pero bien preocupado. Yo hasta me puse mal porque pensé que, no sé, que había hecho algo malo o que él estaba pasando por alguna situación. Me dice que estaba urgentemente, que quería hablar conmigo, y yo le dije, ok, ¿qué es lo que necesitas? Y me dice, no, que he visto a tu hija, la mayor, a la chinita. Nosotros le decíamos China a nuestra hija, y de hecho le siguen diciendo chinita. La he visto ir a la iglesia con aretes, me dice. Y yo le digo, bueno, sí es cierto que está yendo a la iglesia con aretes, y nosotros de hecho hemos hablado con nuestra hija, con mi esposa, y bueno, pero estamos contentos porque si bien no ha dejado los aretes todavía, está asistiendo a la iglesia con aretes. Y yo sé que si los tiene que dejar, el Espíritu Santo le va a hablar, la va a convencer de que debe dejar los aretes. Pero yo prefiero que mi hija vaya a la iglesia con aretes y no que se quede en la casa, porque yo la esté criticando o esté ahí molestándola porque ella tiene aretes. Es decir, se le puede hablar una vez al hijo, pero después tú no lo puedes estar presionando, porque lo que consigues es correrlo de la iglesia, correrlo del lado del Señor Jesús. En su momento, el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, si tiene que dejar los aretes, lo va a dejar, pero eso no es determinante, no tiene nada que ver con vida eterna, con salvación, llevar un aro o no llevar un aro. ¿Me entiendes? Pero a veces estamos tan ocupados en eso que descuidamos, vuelvo a decir, lo principal, que es nuestra relación con Cristo. No te ocupes en las pequeñeces, en las cosas que no tienen sentido. Tal vez tú puedes estar diciendo, sí, pero así llevan la mundanalidad a la iglesia. No, a veces la mundanalidad está en nuestro corazón, no es lo que llevamos exteriormente. La mundanalidad está en nuestra mente y en nuestros corazones. Así que deja que tu hijo vaya a la iglesia. Si tiene un pantalón de esos jeans que están medio rotos y él quiere ir con eso, déjalo que vaya. Si lo tiene que cambiar el Señor Jesús, se lo va a hacer cambiar a través del Espíritu Santo. Pero si no, el Señor Jesús lo va a salvar con pantalones rotos. Eso no tiene que ver con salvación. No te vayas a los extremos. Y en otras ocasiones sí nos vamos al otro lado, pues somos iguales a la gente que no conoce a Dios y a su palabra. A veces entonces nos vamos a un extremo, perseguimos, censuramos, y a veces nos vamos al otro extremo y nos comportamos como la gente del mundo. Pero mira en qué nos comportamos como la gente del mundo. En el orgullo, en el odio, en la rivalidad, en las rencillas dentro de la iglesia. Eso le copiamos al mundo y eso llevamos a la iglesia. ¿Eso no es peor que llevar un pantalón roto o llevar un aro? No, claro, porque eso no se ve, eso está dentro de la pudrición, ¿no es cierto? Es triste a veces la situación que uno ve dentro de las iglesias. Hemos confundido principio con normas, conductas y costumbres. Y yo no voy a hablar de principios, creo que tengo 12 principios aquí. Tal vez en nuestro momento hablemos de eso.
Simplemente te voy a hablar de 2 o 3 principios. Por ejemplo, el amor, que es la esencia de Dios. Y el amor de Dios implica aceptación. ¿Aceptación de quién? De tu prójimo. Y tu prójimo no es solamente tu hermano de iglesia, tu prójimo es todo. Toda persona que existe en este mundo es tu prójimo. No importa a qué denominación pertenezca, es tu prójimo. No importa si es tu familiar, aquel que tú no quieres. No importa si es tu compañero de trabajo, aquel que tú no quieres. Ese es tu prójimo. Y el Señor dice que debes amarlo y respetarlo. Implica aceptación, consideración, preocupación por esa persona, tolerancia, perdón, mutua edificación. Nosotros somos puestos por Dios, hemos sido llamados por Dios para ser canales de bendición, para ser edificadores y no destructores. Pero a veces nos convertimos en destructores con nuestra lengua, con nuestra calaña. Dejemos de criticar, centrémonos en lo principal, que así no nos vamos a ir a los extremos. Humildad. Adoptar la perspectiva de Jesucristo o de Dios. Jesús, que vino a este mundo siendo igual a Dios, no se valió de eso, sino dice que se humilló para enseñarnos la humildad. Pero no hay forma de que nosotros aprendamos la humildad del Señor. No hay forma. Debemos renunciar al orgullo. Dice que debemos estimar al otro, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Pero no, que vamos a considerar al otro como superior. Nosotros nos consideramos superiores y por eso juzgamos a los demás. Pero aquí el Señor dice, considérate a ti mismo como inferior al otro. No hemos aprendido tampoco eso. ¿Te das cuenta qué alejado estamos de la realidad? Libertad y no libertinaje. Acción basada en principios y no en emociones. Teniendo claro que los principios perfeccionan los sentimientos, pero los sentimientos muchas veces destruyen los principios. Tú no puedes hoy por emoción amar y mañana porque algo te pasó ya no amas. Eso no es un cristiano centrado. Tú debes seguir principios y no emociones. Los principios hacen que las emociones sean buenas, pero muchas veces las emociones destruyen los principios de Dios. Dice un versículo que está ahí en Gálatas 5:1, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Cuando tú te vas a los extremos, tú eres esclavo. Yo te decía en la predicación anterior que hay uno que le encantan los extremos y que ese se llama diablo, Satanás, Lucifer, no sé qué nombre le quieres dar. Chamuco le dicen los hermanos de México. El chamuco. A él le encantan los extremos. Sabiendo que todas las cosas no son lícitas, o es lícita al hombre, mas no todas las cosas le convienen. Todas las cosas te son lícitas, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no todas las cosas te convienen. Por eso el Señor te da instrucciones, nos da instrucciones en su palabra. Céntrate, sé un cristiano centrado, que es lo que el Señor quiere. A mí te digo sinceramente, muchas veces me da pena lo que veo en las redes sociales. Cómo ensalzamos algunas cosas de la iglesia donde pertenecemos, pero no ensalzamos el nombre de Cristo. Y te digo, no voy a hablar mal de ninguna iglesia, ni siquiera de mi iglesia, aunque veo un montón de defectos. Pero sí veo que nos hemos ido a la derecha o a la izquierda, y el Señor hoy nos está llamando, porque quiere centrarnos, quiere que vayamos por el medio. Hay algo que debe marcar la diferencia en usted y en mí.
Nosotros tenemos un privilegio que mucha gente no tiene, y que es tener la guía del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo guía tu vida, tú no te vas ni para la derecha ni para la izquierda. Así que permite que el Espíritu Santo guíe tu vida. Lo que pasa es que muchas veces, vuelvo a decirte, tenemos más relación con las instituciones, con los líderes, con los pioneros, y no tenemos relación con Dios. Entonces el Espíritu Santo no puede guiar nuestras vidas y nosotros nos vamos para los extremos. Pero si el Espíritu Santo guía tu vida, tú te centras, el Espíritu Santo te centra. Nosotros tenemos que corregir muchas cosas en la vida cristiana, porque sin darnos cuenta nos estamos haciendo daño a nosotros y estamos haciendo daño a aquellas personas que el Señor nos mandó que amemos. Tenemos que corregirnos, tenemos que hacer un alto en el camino y reflexionar. El mundo debe saber que hay gente diferente, que no maneja extremos, que vive un cristianismo bien centrado. La gente que no conoce a Dios muchas veces tiene miedo en una iglesia. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a los extremistas. Le tiene miedo al fanatismo religioso que hay. A veces, en vez de ser colaboradores con Cristo, somos colaboradores del otro. ¿Por qué? Porque alejamos a las personas. ¿Por qué no conocen hoy? Yo puedo hablar de mi iglesia, ¿no es cierto? No voy a hablar de la otra iglesia. Pero a nosotros nos conocen por los que no comen carne, por los que guardan el sábado, por los que no comen chancho, pero no nos conocen por el amor. Y es triste y lamentable. Y es lo que yo veo cuando me meto en las redes sociales, que es lo primero que ponemos en alto. Estoy orgulloso de ser adventista. Y resaltamos el sábado. Y no estoy diciendo yo guardo el sábado, yo adoro en sábado. Y amo adorar en sábado. Pero el sábado no te salva. El que te salva es Cristo Jesús. Es el Señor del sábado. Entonces, ¿por qué tú resaltas tanto el sábado? ¿Por qué nos conocen a los adventistas? Porque no comemos carne por el sábado, porque hacemos caballito de batalla de eso. A veces torcemos la Biblia para que diga lo que nosotros queremos que diga, porque queremos justificar los extremos que nosotros seguimos. Y a veces en mi iglesia, lo digo, no hablo de otras iglesias, a veces hasta torcemos los escritos de la señora de White, porque queremos que digan lo que nosotros queremos afirmar nuestros extremos. Buscamos que la Biblia se ajuste a nuestras ideas, a nuestros conceptos, a nuestros caprichos, a nuestras tradiciones, a nuestras normas, a nuestras conductas y costumbres. Torcemos la Biblia, la forzamos. Queremos que el Señor diga lo que nosotros queremos. ¿Talibanes o de la Odisea? Algunas veces somos tan fundamentalistas que llegamos a rozar con los talibanes, o a veces somos tan mundanos que nos parecemos a los de la iglesia de la Odisea, como dice allí el Apocalipsis. Pero Dios quiere una iglesia santa, pura, perfecta, diferente, que ande por el camino del medio, por el camino del amor. Que no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Eso es lo que Dios está buscando hoy día. ¿Se ha ido usted para alguno de los extremos? Analice su vida. Yo no voy a cuestionarlo ni a juzgarlo. Cada uno de ustedes saben si se han ido para un lado, si se han ido para el otro. Pero yo creo que necesitamos replantear nuestra vida cristiana. Hay cosas que necesitamos cambiar para que podamos ser canales de bendición como el Señor quiere que seamos. Haz un alto en el camino. La fe y la razón son fundamentales para la vida cristiana. Pero la fe es ciega sin obra, ¿no es cierto? Y la obra o la razón sin la fe no funciona, es muerta. Los extremos nos han hecho daño a nosotros y hemos hecho daño a otras personas. Pero es hora de empezar a caminar como Dios quiere. Es necesario que los cristianos de este tiempo, de este siglo, aprendan a conocer a Dios a través de la vida del Señor Jesús y no a través de la doctrina de nuestras iglesias. Conoce a Dios a través de la vida de Jesús.
Contempla la vida de Jesús. Seamos hombres y mujeres que hacemos un alto en el camino y reflexionamos y valientemente tomemos la decisión de seguir y estudiar la vida del Señor Jesús, de tener esa relación que Él quiere tener con nosotros. Yo te decía hoy que si el Espíritu Santo guía tu vida, tú no te vas ni para la derecha ni para la izquierda, pero para que el Espíritu Santo guíe tu vida, tú tienes que tener esa relación con Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que yo te invito, hermano, para que tú reflexiones, hagas un alto en el camino y reflexiones. Si te has ido para la derecha o para la izquierda, sé valiente, sé sincero, sé humilde. Reconoce y ve al Señor y pídele perdón. Y pídele que te centre y el Señor te va a centrar a través de tu Espíritu Santo. Deja de escuchar esas voces o pastores extremistas que los veo por todos lados. No digo solamente de mi iglesia, digo de varias iglesias. Mira al Señor Jesús, estudia su palabra. Vuelvo a leerte el versículo que te leí en la sección primera. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, para que no echéis a la mano derecha y para que no echéis a la mano izquierda. Dice que el Espíritu Santo, yo te decía recién, que si tú dejas que el Espíritu Santo te guíe, tú vas a escuchar la voz del Espíritu Santo, que te va a decir, no vayas por acá, no vayas por allá, este es el camino, sigue por este camino. Y es lo que el Señor me mandó a decirte en esta mañana. Por favor, entiende, no te estoy criticando. Simplemente estoy diciéndote lo que el Espíritu Santo me diga que te diga. Me dijo que te diga. Te dejo aquí con este pensamiento. Analiza tu vida, tú sabes, yo no quiero hablar más de este tema. Sí deseo que recibas la bendición del Señor. Vamos a orar para que el Señor te bendiga y bendiga a tu familia. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el mensaje de tu palabra. Perdona, Padre, si nos hemos desviado a la izquierda o a la derecha. Perdona si no hemos mostrado tu amor como tú quieres que lo mostremos al mundo. Tal vez nos hemos ocupado en muchas otras cosas, pero menos en poner tu nombre en alto y mostrar tu amor como tú viniste, llevar a la gente, Señor, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, quien puede salvarnos. Perdona, Padre. Pero queremos decirte, Señor, en esta mañana, que con sinceridad deseamos que tu Santo Espíritu nos guíe, que nos lleve por el medio, por donde tú quieras que vayamos, Señor. Que guíe nuestra vida y nos lleves hasta el final así, hasta que tú vengas a buscarnos y podamos vivir contigo por la eternidad. Y que cuando estemos en tu presencia, Señor, podamos recibir aquella corona que tú nos has prometido darnos, porque hicimos las cosas como tú quisiste, como tú querías que la hagamos en esta tierra. Condúcenos con tu Espíritu Santo. Bendice a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia que están viendo este video. Y danos tu bendición a nosotros. Te lo rogamos, te lo imploramos y te lo agradecemos. En el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Me postro en tu altar, necesito que transformes mi interior, necesito que me llenes de tu amor.